Alison y yo estábamos como puestos en esa línea donde o la hacíamos y la rompíamos y nos iba muy bien, o no, porque yo era más grande que ella era bastante madura, entonces como que llegó un momento donde pues sí, completamente estábamos en el mismo nivel y viviendo al mismo tiempo el mismo proceso en una carrera. Sigo teniendo contacto con Allison, está viviendo feliz con su familia, ahora es una mujer trabajadora, y me da mucho gusto verla que haya crecido impresionantemente. Uy, es el proyecto que realmente, como dices tú, me internacionalizó, porque a pesar de que las otras telenovelas, bueno, Rebelde estaba ya en todos los países, pero pues yo no tenía el personaje protagonista, ¿no? Es la primera telenovela que hago como protagonista, que me lanza a nivel internacional, que pegamos un trancazo en la televisión. En ese entonces estábamos abriendo el horario de las 4 de la tarde, porque dato curioso, que no sé si lo sabes o parte de tu audiencia lo sabe, cuando entramos nosotros a hacer Al Diablo con los Guapos, se abre ese horario de las 4 de la tarde otra vez para meter una telenovela y estábamos un poco como a prueba. Era, bueno, a ver qué tal funciona si metemos una telenovela en este horario. Y normalmente pasa que si le va bien a la telenovela, pues es la historia, es los productores, es el logro de todo un equipo de producción. Pero si no le va bien, es que los protagonistas no funcionaron, es que no tenían la fuerza para hacerlo, es que seguramente eran muy nuevos y los lanzaron al ruedo como protagonistas. Entonces, Alison y yo estábamos como puestos en esa línea donde o la hacíamos y la rompíamos y nos iba muy bien, o no, porque también teníamos en contra el horario, ¿no? Que en ese momento no había telenovelas y no sabíamos si íbamos a tener un público cautivo que estaba acostumbrado a las 4 de la tarde a sentarse en su casa a ver una telenovela, que normalmente a veces el horario de las 2 3 de la tarde, cuando ponían programas de chismes en ese entonces, funcionaban muy bien porque era cuando la gente comía. Para las 4 de la tarde es cuando, pues, o los niños están haciendo la tarea o están en clases extracurriculares, ¿no? Natación o lo que sea. Entonces estábamos un poco temerosos y recuerdo todos en la producción diciendo, bueno, que Dios nos agarre confesados y vamos a ver cómo nos va con esta telenovela. Y desde los primeros días y el estreno nos empieza a ir impresionantemente bien y conforme fueron pasando los meses y los días, el rating subía y subía y subía. Curiosamente, justo lo estaba platicando hace unos días con unos amigos, porque aquí en Estados Unidos me paran mucho, porque al igual que en México y en muchos países batió muchos récords de audiencia. Le ganábamos a programas que eran americanos, que tenían unos ratings impresionantes, y competíamos con esos programas como Gossip Girl y otros, ¿no? Entonces, eh, nos llamaba mucho la atención porque me paran de repente ahora jóvenes, chicas que tienen 27 años, 25 años, y me acaba de pasar hace 2 días. Me dijeron, yo veía la telenovela cuando estaba chiquita y qué impresión conocerte y qué padre verte y no sé qué, ¿no? El domingo justo me pasó en el súper. Este, y me dice, yo tenía 5 años o 7 años cuando veía la telenovela. Y el fenómeno de esa novela también fue que teníamos un público juvenil, sí, pero más que nada infantil, que nunca nos esperamos que fuera a ser como una telenovela infantil, aunque Allison venía de hacer protagonistas infantiles, ella ya había estado también en Rebelde y esta telenovela era una telenovela meramente juvenil, donde después hubo que tener mucho cuidado con las escenas de amor y las escenas de beso y todo para que fueran súper inocentes, para que el público infantil pudiera ver una escena nada más bonita de dos adultos que se querían, ¿no? Y no poner escenas un poco subidas de tono ni nada para respetar mucho ese público cautivo que teníamos, que nunca nos esperamos que fuéramos a tener. Teníamos en los festivales, cuando íbamos a festivales, firmas de autógrafos y eso, el, o sea, la cantidad de niños que iban a saludarnos y a tomarse fotos era impresionante y nos sorprendía mucho y era muy lindo porque pues es un público muy honesto y es un público muy fiel, que les gustas o no les gustas, punto, y te dicen como la verdad de cómo son las cosas. Entonces, esa telenovela de verdad me dejó un excelente sabor de boca, sí, unas memorias impresionantes.
sigo siendo muy amigo de casi todos los del elenco, me sigo hablando con ellos, sigo teniendo contacto con Allison, con mis compañeros, con Altair, con Andrés Zuno, con casi todos. Entonces, una telenovela que definitivamente para mí es una de mis consentidas porque pues me dio muchas cosas. Y yo digo que fue la catapulta y la resortera donde me agarraron y ¡pum! Me lanzaron para después ya estando ahí arriba seguir aleteando para mantenerme en el vuelo, ¿no? Pero definitivamente esa telenovela tiene un lugar muy especial en mi corazón. Es una actriz muy natural, una compañera muy generosa, muy talentosa, porque ella era, el talento ya lo traía, se le notaba, era muy orgánica en todo lo que hacía y con un talento maravilloso para cantar, para bailar, para actuar, era completamente multifacética, a pesar de su corta edad en ese entonces, tenía una experiencia y una intuición que muy pocos actores tienen a esa edad, ¿no? La química era muy buena, nos llevábamos muy bien, nos divertíamos mucho ella y yo en escena, la verdad. Eh, um, entonces, tengo muy buenos recuerdos y muy bonitos recuerdos de ella de esa época, porque hicimos una muy buena mancuerna y vivimos una etapa de nuestras vidas al mismo tiempo. Aunque yo era más grande que ella era bastante madura, entonces como que llegó un momento donde, pues sí, completamente estábamos en el mismo nivel y viviendo al mismo tiempo el mismo proceso en una carrera. Estaba yo también empezando al igual que ella, digo, yo ya había hecho algunas telenovelas anteriores, Rebelde y Código Postal, y ella venía de hacer dos o tres telenovelas infantiles, creo que dos. Entonces, habíamos hecho dos novelas antes, habíamos estado en Rebelde, nuestra novela anterior había sido, bueno, dos anteriores, Rebelde, eh, y estábamos empezando una carrera protagonizando solos y empezó nuestra historia juntos ahí. Entonces, pues sí, la química con ella era maravillosa, me la pasaba muy bien, me divertía mucho. En ese momento estaba formando su familia, tenía planes de casarse, quería tener hijos, entonces creo que llega un momento en la vida de todas las mujeres donde hay su espacio para formar una familia y es cuando ella decide también después retirarse del medio, muy respetable también. Eh, pero creo que ella disfrutó mucho el momento en el que lo hizo y recuerdo siempre o sea, siempre me da mucho gusto que este proyecto, ya le hablo con los guapos, es el proyecto que ella, de los proyectos de los que ella mejor recuerda, ¿no? En algún momento me escribió algunos mensajes después o en vi alguna entrevista que hizo o algún live que ella hizo donde decía que para ella esa telenovela había sido como la telenovela que más había disfrutado, donde se había sentido más cobijada por sus compañeros, más protegida, donde el protagonista que le había tocado era como muy eh, respetuoso con ella, que la cuidaba mucho y evidentemente pues cuando escuché eso me dio mucho gusto saber que ella tiene esos recuerdos de esa etapa de su vida, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente respeto, está viviendo feliz con su familia, ahora es una mujer trabajadora, y me da mucho gusto verla que haya crecido impresionantemente, tanto a nivel personal y a nivel familiar, y sigue teniendo el mismo talento porque de repente sube videitos cantando o así, recuerdo mucho esa época, entonces, pues nada, creo que todos tenemos un proceso en esta vida y ella decidió irse por ese camino y creo que nunca escoges mal, ¿no? Está feliz con lo que está haciendo y eso me llena de felicidad y de orgullo y me da mucho gusto que esté viviendo la vida que escogió y que quiere tener, ¿no?